Actualmente, la aceptación a la comunidad LGTBI+ ha sido cada vez más abierta y aceptada por el público, pero eso no quiere decir que es algo actual, porque siempre ha estado presente entre nosotros, solo que en tiempos antiguos era más restringido por las creencias, riesgos y nefastas consecuencias que eso implicaba. Y de las tantas historias que muy probablemente habremos escuchado y o tengamos conocimiento de cómo se desarrollaron en aquellos tiempos, el caso que les voy a hablar el día de hoy es muy probablemente uno de los más increíbles en ser contados y que me atrevo a decir personalmente que dejó su marca para la eternidad. Bienvenidos sean todos ustedes a Hell-Edits. Después de tanto tiempo que vuelvo a hacer mis reviews de series, y qué mejor manera de hacerlo con la que es considerada como una de las mejores producciones GL de la historia, si no es que la mejor, The Loyal Pin. Si les gusta esta clase de contenido, agradecería de corazón que apoyaran a este formato de videos dejando su like a este video, lo compartan y si aún no lo están, que se suscriban a este canal y o activen las notificaciones. Ahora sí, sin nada más que comentar, empecemos este viaje en el tiempo. Bangkok, 1953. Un nuevo mundo le llega a la vida de una joven Pilantita, al ser acogida por la familia real bajo el cuidado de Lady Patamika, tras la pérdida de sus padres. Aún aislada en su nuevo entorno, conoce a la princesa Nilapat, quien se convierte en su nueva amiga al darle una gran muestra de afecto. Con el tiempo, se formaría un vínculo que sellaría los destinos de Anil y Pin. Pero no nos adelantemos en esa historia y vayamos por partes. 5 años después, en 1958, Pin se ha convertido en la aprendiz y mano derecha de quien ahora llamaría de cariño como la tía Pat para seguir los estándares correspondientes, bajo el manto de los propios reyes y sus hijos, el príncipe Anand, el mayor, el príncipe Amon, el del medio y, por supuesto, la princesa Anil, la única mujer y última en la línea de sucesión, misma que es, digámoslo, un espíritu libre de la que paraba a cada rato con Prik, su sirvienta personal, en cada una de sus travesuras de las que Pin siempre tenía que poner freno, aunque quién sabe si lo hacía para ganarse su atención, como cuando le regaló una coneja de juguete y a una Sasam, o las veces que quería ir al colegio con ella, o el caso más insólito cuando la salvó de ser mordida por una serpiente, echándose la culpa al no haber tenido cuidado de dónde estaban para no ser castigada por la tía Pat. Muestras de afecto que Pin ha llevado consigo para mostrarle su más sincera lealtad como agradecimiento. Pero mientras ellas estaban en su mundo, el rey estaba considerando enviar a Anil a Inglaterra para que siga los mismos pasos que sus hermanos mayores, idea que todos rechazan al creer que aún no está lista para dar ese paso, aunque él defiende su posición para demostrar lo capaz que su hija puede llegar a ser. Con esto en mente, la reina madre le comunica a Anil dicha idea y, aunque tampoco la apoyaba, por lo menos quiere aprovechar el mayor tiempo posible para estar con Pin, empezando con quererla llevar a una feria local mientras la tía Pat se encontraba fuera de la ciudad, pasando el que, hasta entonces, era el mejor momento de su vida porque nadie se hubiera imaginado que la tía Pat volvería antes de tiempo y exigiera su presencia. Es en su regreso para afrontar su castigo que, tal y como pasó con el incidente de la serpiente, Anil se echa la culpa por tal irresponsabilidad y exige que también sea castigada de la misma forma, haciendo que las dos tengan que parafrasear todos y cada uno de los libros de la biblioteca, tiempo que ella usa para otra clase de cosas, de las que a Pin le molesta inicialmente, pero que luego acepta al ver que lo hace para hacerla sentir mejor. De hecho, ese tiempo que pasó castigada le dio una gran idea. Aprovechando que se acercaban los exámenes parciales, pide permiso tanto a sus padres como a la tía Pat para que se quede con Pin en las noches y así puedan estudiar juntas, siéndole otorgado. Con eso dicho, Anil se sorprende al ver que todavía conservaba los regalos que le había dado y hasta las cosas que creyó haber perdido, como un lazo o un pañuelo, uniendo su vínculo cada vez más, hasta que la tía Pat le informa lo que terminaría siendo oficial. Anil se iría a estudiar a Inglaterra. Esta decisión le cambia radicalmente la vida, tanto que técnicamente ya no le ve muy a menudo como antes,
más aún cuando se dictaminó que estaría fuera del país por los siguientes 7 años. Sí, tal y como lo oyeron, Anil estará lejos durante 7 largos años. Y es por eso que, estando consciente de todo esto, ella misma se propone pasar sus últimos días de estancia a su lado lo más que pueda. Desde ayudarla con sus actividades en el palacio, pasando por un ameno tiempo de lectura, hasta realizar su adorno en conjunto para las actividades del Kraton, para así desear la buena aventura de que a las dos les vaya muy bien, más allá de las distancias. Desafortunadamente, llegó el día que nadie quería que pasara, el día que Anil se iba a Inglaterra para la realización de sus estudios, alejada de su familia, de Frigg y sobre todo de Pin. Pero como alguien dijo, a mal tiempo, buena cara, y tanto Anil como Pin se han estado escribiendo mutuamente sobre cada una de sus vivencias, desde las nuevas y emocionantes hasta las tristes y añejas. Y así fue durante los siguientes años, hasta que llegamos a 1963, con una Pin estudiando en la universidad y, como suele suceder, en plena etapa de coqueteos y emparejamientos, ya sea con los amigos de la universidad e incluso con la gente vinculada de la realeza. Y aquí quiero que se ponga toda la atención con la siguiente persona en cuestión porque será alguien recurrente. Sin más que decir, conozcan a Kuea, hijo de un senador y amigo del príncipe Amon, que ha estado pretendiendo constantemente a Pin y siendo rechazado en cada una de ellas. Actos que Frigg no pasa por alto y se los comunica a Anil, mostrando su evidente malestar. Entre tanto, a Pin se le comunica que debe de realizar los preparativos para el compromiso del príncipe Anand con su esposa, tarea que hace pulcramente como buena aprendiz de la tía Pat, pero para lo que no se preparó fue por la sorpresa inesperada que recibiría a última hora. Anil estaba de vuelta, y aunque solo se quedaría por poco tiempo, iba a sacarle el mayor provecho disponible, y con eso me refiero a estar lo más cerca de Pin tras tantos años lejos. Solo que había un problema. Tanto Anil como Pin habían cambiado tanto que les cuesta mutuamente reconocerse, siendo Anil la primera en decirle que la ve con otros ojos. Los que ahora buscan ya no solo afecto, ahora buscan amor, y espera que lo pueda entender algún día. Aunque claro, para acelerar el proceso, le pide a Frigg que le cuente más detalles de las cosas que le escribía en sus cartas y resaltando la parte de Kuea al ser este el objetivo más directo a apuntar. Con esos datos, trata de convencer a la tía Pat para hacer que Pin esté siempre a su disposición, accediendo y así, digámoslo de esta forma, hacer algunas tareas que ni a Frigg se lo pediría hacer, tareas que eran tan obvias. Es decir, miren esto por el amor de Dios. Pero esto apenas era el inicio, porque este martirio para Pin continuaría con un masaje a cuerpo desnudo. No me hagan hablar de esto, por favor. Hasta llegar al extremo de acompañarla a cualquier actividad que hacía en todo momento, y muy a pesar de la incomodidad de los demás y de la propia Pin, quien se termina hartando de su comportamiento, pidiéndole que se aleje de ella, y eso hace, aunque con el efecto secundario de hacerla sentir mal. Por suerte para Anil, había alguien que la ayudaría con su objetivo, Lady Wangfa, una pariente lejana que vino de visita y que se ofrecería a darle un recorrido por el palacio para hacerla sentir como en casa, resultándole exitosa la jugada porque pone celosa a Pin al tenerla frente a ella. No obstante, es cuanto se va que deja de hacer ese tipo de movidas para hacer otras más inocentes y sinceras que hacen que Pin entendiera sus verdaderas intenciones. Pues podría decirse que sí, solo miren esta cara. Pero si creían que esto era el fin, pues no, porque nuevamente Anil usaría a Wangfa para sacarle más reacciones a Pin. Ahora estando las tres en un mismo entorno y viendo todos esos gestos que se pueden percibir sin soltar ninguna palabra. Más aún si se vuelve a producir lo mismo de la anterior ocasión cuando solo estaban ellas dos, aunque con un pequeño cambio.
Kuea estaba en sus andanzas de acercarse a Pin y teniendo que usarlo como salida de emergencia para alejarse de Anil. Es así que, con la ayuda de sus hermanos, Anil planea organizar un partido de tenis en el que todo el mundo estaba invitado. Y eso incluía a Kuea, Wanfa y Pranot, su compañero de estudios en Inglaterra, quien sería de pareja frente a la par conformada por Pin y el propio Kuea. Pero lo que parecía ser un juego amistoso terminaría siendo uno muy tortuoso para Kuea al ser el blanco perfecto de los saques, o debería decir balonazos, de Anil. Aunque claro, el verdadero partido todavía se seguía jugando afuera de la cancha al presenciar cuán afectuoso él era con Pin y así Anil dando su siguiente movida. Para una actividad real a desarrollarse, le ofrecería a la tía Pat llevarse a Prick para que sea su mano derecha a cambio de quedarse con Pin y así desempeñar su rol. Con la vía despejada y en medio de una lluvia tormentosa, las dos comienzan a abrir sus corazones. Pin recordando que, por circunstancias similares, perdió a sus padres y Anil cuidando de ella al cotejarla con platillos hechos por ella misma y luego al invitarla a pasar la noche como si fuera una huésped. Sin embargo, es en esa estancia que le manifiesta su incomodidad del partido de tenis por su estancia tanto con Wanfa como con Pranot, alegando que simplemente los ve como si fueran sus hermanos, porque nunca haría con ellos el único acto que solo lo haría con ella. Pero ese acto no le cayó bien a Pin, que huye del lugar, provocando que Anil crea que ha sido quizás algo excesivo de su parte, tanto como para no querer nada relacionado con ella por un tiempo, incluyendo la comida que le preparaba, y eso tendría una grave consecuencia porque tras regresar de su viaje con la tía Pat, Rick la encuentra inconsciente en el piso. Tras ese tremendo susto, Pin se siente culpable de haber ocasionado esto indirectamente, volviendo a entablar contacto directo con Anil, siendo ella quien la ayuda a recuperarse. Aunque claro, con lo habilidosa que es, aprovecha para medio continuar con su propósito de acercarse a Pin. Solo que ahora se moderaría a respetar su espacio personal. Con el avance de los días, la salud de Anil mejoró, hasta que ocurre un hecho inesperado. El padre de Wanfa ha fallecido y todos en la familia real deben de asistir al funeral para expresar sus más sentidas condolencias. Y mientras ellos estaban compartiendo el sentimiento por Wanfa, Pin se pone a reflexionar sobre los sentimientos que trató de expresarle a Anil a corazón abierto, sobre todo si consideramos el periodo del tiempo en el que todo esto ocurre, teniendo una definición bien clara para cuando Anil regresó, porque le daría un regalo que haría combinación perfecta con ella misma. Un sujetador de cabello de oro puro, tan brillante como para entender lo que siente por ella, para también compartirlos de la siguiente manera. Sin forcejeos, sin imposiciones, solo sentimientos correspondidos. Seguimos. Si había alguien que se terminaría enterando de esto, esa sería Prick. Pero ya sea porque siempre estará de acuerdo con todo lo que haga o diga Anil, o porque es alguien de mente abierta, se convierte en la primera aliada y confidente de todo lo que se podía decir que es su relación. Porque, claro, cualquier descuido provocaría un escándalo si alguien de la familia real se terminase enterando. Entre tanto, las dos comenzarían a vivir sus primeros momentos juntas como pareja, desde los más tiernos e inocentes hasta los... Escena desaparecida. Desaparecida, fin. En fin, y aunque cueste decirlo, aún quedaba un pequeño estorbo en el camino, llamado Kuea. Estorbo que Anil aleja de Pin de manera temporal. Y sí, dije temporal, porque Pranot le comunica que debe de regresar a Inglaterra para continuar con sus estudios en los próximos días.
Peor aún si consideramos que dicho retorno cambiaría los planes abruptamente de cara al cumpleaños de Pin, y no teniendo otra opción que adelantarlo con un pastel que ella misma le hizo, con ayuda de Brick, y una cena privada. Un lindo gesto que no tapa lo que era más claro que el agua para Pin, y sea ella quien padezca lo mismo que Anil padeció hace tiempo, siento quien la termine cuidando solo por poco tiempo, porque una mañana, cuando la fue a buscar, la expresión de Brick lo decía todo. Afortunadamente, solo era una pesadilla, pero al tiempo no se le puede parar, y en lo que preparaban todo para el viaje, él le regala un forro de almohada hecho por ella misma para que la tenga siempre en sus sueños. De esta manera, el día del inevitable regreso a Inglaterra llegó, y a diferencia de la anterior ocasión, la despedida se sintió más triste. Sin embargo, el tiempo también era algo injusto, y como una brisa fresca de viento, la aurora de ver nuevamente a Anil a su lado mantenía esperanzada a Pin. Entretanto, en el otro lado del mundo, el tiempo también se encargaba de hacer que dicha aurora se mantenga intacta para Anil a través de su hermano Anand, al apartar del camino a todos los pretendientes de su hermana y en todos los idiomas posibles, mas no a los problemas que hay en el camino, porque entraba en escena Aom, la hija del embajador, quien, usando las palabras de Pin, era una completa maniática de la que Anil tuvo que vivir en carne propia su enfermiza obsesión hacia ella, pidiéndole por favor que la trate como se debe si no quiere que la aparten a la fuerza, si saben a lo que me refiero. Y hablando de obsesión, Kuea venía otra vez a visitarle a la pobre Pin con una propuesta tan intempestiva como él mismo: proponerle matrimonio con Brick de testigo. Y es gracias a esa ridiculez que Pin pone las cartas sobre la mesa y le exhorta a dejarla en paz de una buena vez. Y no hace falta decir que había un justificable motivo por tal rechazo, el mismo que siguió escribiéndole cartas con el incondicional deseo de estar juntas nuevamente. Dichos mensajes continuaron siendo así incluso a inicios de 1964, con Pin desempeñándose como intérprete y traductora en una editorial de literatura. Pero por más que se encargase de ser una intermediaria de varias historias en diferentes idiomas, la suya se había vuelto repentinamente silenciosa debido a que Anil le dejó de escribir, creyendo que quizás la habría olvidado, y se llega a aferrar a ilusiones que quizás nunca serían reales. O quizás sí. Todo gracias al compromiso personal de adelantar sus estudios y terminarlos en tan solo un año. Eso sí que es una grata sorpresa, sobre todo si no pierde más el tiempo para estar tan cerca como pueda en cuerpo y alma. Aunque quizás lo que nadie se esperaba, y mucho menos Brick, fuera que habría alguien más en esta ecuación, presentando así a Pia, su nueva sirviente personal, educada en Inglaterra, que desempeñaría las mismas funciones que Brick. Aunque otra cosa que también vino de Inglaterra, pero para mal, fue Aom, quien acompañaba a su hermana, próxima a ser esposa de su hermano Amon, por lo que el peligro estaba muy cerca. Demasiado. De todas maneras, por encargo de su padre, Anand se encargaría de realizar una cena de gala para la bienvenida de su hermana, que tendría el oculto propósito de buscarle un pretendiente a su nivel y que se case como sus hermanos. Mismo fin que la tía Pat espera que se realice para Pin. Sin embargo, Anil le asegura que eso nunca va a pasar porque nada ni nadie las va a separar. De esta manera, llegamos al día de la ceremonia y, como era de esperarse, aparecieron muchos pretendientes. Tantos que, para evitarlos, Anil recurriría al acto de comportarse tan insolentemente, rompiendo cualquier etiqueta social. Desafortunadamente, eso no le serviría para cuando Kuea hace acto de presencia y esté al lado de Pin, el cual, sumado al que estaba literal en medio de Wangfa y Aom, se genere un silencio tan incómodo que compensa a punta de alcohol el que Pin trata de controlar una vez acabada la cena, resultando en un impactante
impactante efecto contrario al soltarse sus verdades sin pelos en la lengua sobre lo que cada una vivió en la cena, derivando así en escena desaparecida. Desaparecida, fin. Este pudo haber sido un final feliz si no fuera porque Anand las vio besándose y no pudiendo creerlo. Su hermana y Pin eran novias en secreto. De momento, se tenía que reservar dicha incertidumbre ahora que se iba de viaje para un fin de semana en la casa de playa del que, al igual que en la cena, se unirían perro, gato y pericote. La receta perfecta para convertir un paraíso en un completo infierno, y más cuando Kuea quiere que Anil sea su intermediaria para acercarse a Pin. Obviamente ella no se iba a prestar para semejante ridiculez, pero lo que sí iba a terminar haciendo era rescatar a una Aum que se estaba ahogando muy lejos de la costa, dejando de lado el riesgo que eso implicaría, incluyendo también cómo Pin se lo tomó, calmando las ansias al manifestarle que la respiración de boca a boca era demasiado diferente a un beso de verdad. Sin embargo, horas después, Anil volvería a sentir un déjà vu, con la diferencia de que optaría mejor por irse del lugar para terminar siendo testigo de cuán molestoso e invasivo era Kuea con Pin. Gracias a Dios que Prik llegó a tiempo para cambiar el panorama que llevó a Pin a una velada en la costa donde nuestra pareja se queda allí hasta la mañana siguiente, cuando el ambiente se vuelve más resplandeciente con un paseo a caballo que las llevaría a un altar de arena con la forma de Sasam, la coneja de juguete que Anil le regaló a Pin hace años, que tenía consigo un anillo. Si bien no podían casarse, Anil se lo da como una muestra de unión por la eternidad. De esta manera, tocaba volver al Palacio Real, siendo allí donde Kuea observa dicho anillo que ahora tiene Pin en la mano, comunicándoselo a la tía Pat para entender si Pin ya estaba comprometida, siendo una sorpresa para ella porque nunca antes lo había visto ni tampoco le había llegado a decir algo al respecto y comenzase a sospechar. Sospecha alimentada también porque la propia Pin le dijo que Anil se lo dio como regalo y exigiéndole que se lo quitara, pero que nunca lo haría por lo que eso significaba, y solo siendo advertida por la propia Anil de que tenga cuidado al mostrarlo. Sin embargo, había otro motivo por el que la tía Pat le incomodaba ver dicho anillo, uno muy profundo que la llevaría a vivir un recuerdo doloroso. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, una joven patamika se iba a encargar del cuidado de la princesa Im, quien desde niña era débil y enfermiza, comenzando lo que sería un momento crucial en su vida, tanto servicial como emocionalmente, ante alguien con un corazón tan puro, al entregarle uno de sus anillos como muestra del amor que le llegó a transmitir. Amor que tuvo un abrupto final una noche de 1949, cuando su pálido cuerpo ya no pudo más, falleciendo en silencio. Por eso es que la tía Pat nunca se comprometió con nadie, jurándole fidelidad a la única persona que le entregó lo más simbólico de su ser. De regreso a la realidad, como una forma de desviar la atención, Anil le da a Prik un anillo de su elección para hacerle creer a la tía Pat que sus actos de generosidad van dirigidos hacia todo el mundo. Pero justo cuando parecía que el plan no iba a funcionar, recibe la inesperada ayuda de Anand, quien refuerza la buena voluntad de su hermana. Esto Anil lo termina por saber y decide verlo para pedirle una explicación, recibiendo una grata respuesta. Por más que tuviera conocimiento del romance secreto que tiene con Pin, él la apoyará y no la iba a delatar. Eso sí, le iba a pedir que se aleje por un tiempo de ella en lo que se preparaba para su maestría y así apaciguar a la tía Pat, quitándose una cruz de encima al tener a su hermano de aliado. Entre tanto, a través de mímicas, se despedía temporalmente de Pin por quién sabe cuánto tiempo. Ay, pero ¿a quién engaño? Anil rompería dicho protocolo al usar a Prik como mensajera de todo lo que se terminarían mandando entre las dos. Tanto así que llegar al atrevimiento de haber mandado ¿esto? Mensaje que Pin, con un malestar tan evidente, se lo devolvería en persona de la ya acostumbrada manera de escena desaparecida. Desaparecida, fin. Tendrán que perdonarme por lo que voy a decir, pero por más que haya personas con mente abierta, hay otras que no la tienen desafortunadamente,
Y una de ellas era Aom, quien llegó a presenciar lo que debió de ser un momento íntimo en la playa, soltando la siguiente amenaza. หากท่านหญิงไม่เลิกกับคุณปิ่นอ้นจะบอกให้ทุกคนรู้ Pero Anil le planta cara diciéndole que haga lo que quiera porque nada va a cambiar lo que tiene entre ella y Pin. Pasan los días y nuevamente la familia real regresa a visitar a Wangfa, solo que ahora para las celebraciones de cara a su matrimonio con Lord Wangram. Un matrimonio arreglado que ella no quería hacer porque no quería comprometerse con alguien a quien no ama. De todas maneras, al llegar, Anil quiere hacer lo posible para estar cerca de Pin, pero Anan le pedía indirectamente que se moderara para no delatarse ante los demás. Tras ese incidente, y luego de recorrer y realizar actividades en el lugar, Wangfa las invita para que la vean practicar la danza del pavo real, un baile tradicional para su ceremonia del que Pin forma parte en la práctica, donde conoce al susodicho Wangram, y no de una forma muy grata. Porque el tipo este se quería sobrepasar con ella y pudo haber sido peor de no ser porque Anil y Wangfa llegaron justo a tiempo para evitarlo. Pasando página, otra situación que parece estar bajo control es la que tiene Anil con Aom al hacer las paces con la última jurando que no la va a delatar ni a ella ni a Pin. Con esto dicho, llegamos al día de la ceremonia donde ocurre un percance cuando una de las bailarinas se enfermó y Wangfa le pidiera a Pin que ocupe su lugar. El resultado termina siendo una presentación apoteósica y formidable que fue complementada cuando la propia Pin se reúne a solas con Anil para darle un anillo que complementa al que le dio en la playa y, por así decirlo, renovar sus votos. Por desgracia, es a partir de aquí que realmente empezarían los problemas. La tía Pat se percata del anillo de Anil, confirmándole sus sospechas. Sospechas que se intensifican al intentar sacarle información a Prick y prefiriendo ella callar porque nunca le traicionaría a Anil. De esta manera, llama a Pin para que ella misma le termine confesando su romance con Anil y que la llevó a tomar las siguientes medidas. La primera, prohibirle cualquier contacto con ella y, la segunda y más fuerte de todas, hacer que se case con Kuea. No hay palabras para definir este acto, y más cuando la propia Pin le pida a Prick que Anil nunca se entere de esto. Pero mientras más se callaba, cuando Anil le preguntaba por Pin, mayor era la incertidumbre como para llegar al límite de ser ella misma quien vaya a verla, siendo evitada por la tía Pat al alegar que estaba cumpliendo compromisos con Kuea, teniendo que esperar a que él la pierda de vista para que se vuelvan a encontrar, siendo allí cuando le cuenta del pleno conocimiento que tiene la tía Pat de su relación para haberse tenido que apartar entre sí, y es allí que ven que Kuea las buscaba para terminar escondiéndose en el auto de Anil y protegerse tanto de él como de la lluvia que se convertiría en la capa de protección de los sentimientos que tenían guardados una de la otra para... Escena desaparecida. Desaparecida, fin. Para colmo de males, ese encuentro llegaría a oídos de la tía Pat, quien toma la decisión de apresurar la boda con la bendición de la familia real. Noticia que llega a conocer a Anil y trata de impedirlo con la única manera que considera que puede hacerlo, confesándole a la tía Pat y a su propia madre su romance con Pin, incluso llegando a renunciar a su cargo en la realeza con tal de poder estar con ella. Desgraciadamente, ese intento de batalla quedaría en vano porque... หญิงจะแต่งเองหญิงจะแต่งงานกับคุณเกื้อเองเพคะ Indefendible. Juzguen ustedes mismos. Anil estuvo dispuesta a, literal, dejar su posición en el mundo y que la persona que le creía que le correspondería aceptase realizar eso... Simplemente indefendible, no tengo palabras. Y por más que Anan se disculpara por no haberla defendido, lo único que le pide a su madre es que la respete por la persona que es y no le imponga hacer algo que no quiera hacer. Pero en lo que respecta a Pin, sin importar que trate de pedirle perdón por intentar protegerla, Anil... เราไม่อยากเห็นหน้าคุณหญิงอีก
Una semana después, con los preparativos de la boda a cuestas, a Pin se le pide que se quite el anillo para hacerle lugar al que le correspondía a Kuea, rehusándose a hacerlo, y solo recién cuando la tía Pat intervino fue cuando la dejaron en paz con el único recuerdo físico que tiene de Anil, sumado al del emocional, que es solo un reflejo que cuando se disipa se vuelve doloroso tanto para ella como para la propia Anil, quien, intentando mostrarse fuerte, decide no asistir a la ceremonia de entrega de ofrendas para los futuros esposos. Sin embargo, esas tradiciones no se podían romper porque sí, por lo que Anil terminaría formando parte. Eso sí, lo haría a su manera. Le entregaría a la novia un sujetador de plata para que sea lo único que siempre esté de lado con el del oro que le regaló, mientras que al novio le dejaría un mensaje simple pero directo. จงเจียมตน Dios mediante, estando a solas con Wanfa, se desahoga a más no poder por el cruel destino que le tocó vivir, por ser alguien inferior al hombre, alguien que nunca se le dio el derecho de escoger su propio destino y alguien que es impedida de estar con la persona que tanto quiere, sentimiento que comparte con Pin en la distancia bajo un martirio enmudecido. De esta manera, Anil quiere refugiarse en la casa de Paya en lo que transcurre la boda, cosa que Pin trata de evitar al querer pedirle perdón una vez más, pero no da su brazo a torcer e incluso tanteándose con irse muy lejos y nunca más volver. Sin embargo, cuando parecía que todo ya estaba definido, un golpe de suerte llegaría cuando Anil observa a una mujer siendo cotejada por el propio Kuea y que, sumado a que el mismo Anand presenciara una situación similar, decidieran seguirlo para recolectar evidencias. En el primer intento, por poco y termina en tragedia, pero es en el segundo que ven algo que jamás se les habría pasado por la cabeza. La mujer en cuestión estaba embarazada y era su legítima esposa. Sin dudarlo, le pide que le ayude a desenmascararlo antes de que se realice la boda, pero se rehúsa a hacerlo por temor a perder al padre de su hijo. Entonces recurre a la tía Pat para advertirle que, de concretarse la boda con Pin, Kuea estaría cometiendo adulterio, pero no le cree por no tener pruebas suficientes. Peor aún, cuando Pin se entera de esto, no puede hacer nada para impedirlo, destrozándola completamente y procediendo a quitarse su anillo para largarse del palacio y no presenciar la barbarie que trató de evitar. Ya no había vuelta atrás. Con Anil en el mismo lugar que creyó que había encontrado su felicidad, muy lejos de una Pin que realizaría el acto más humillante de su vida, esta unión se oficializaría. Dios existe, o más bien, el karma existe para el miserable de Kuea, frente a la vista de todos, con una Pin desmayada y un rey furibundo que toma la justa decisión de expulsarlo de por vida del palacio real. Aunque semejante castigo no serviría de consolación para la tía Pat, que estuvo a punto de cometer un tremendo error. Y es que, obviamente, Pin no quería casarse. Anil trató de advertirle de la clase de persona que era él, y aún así insistió en seguir adelante porque creyó que hacía lo correcto cuando, en realidad, lo estaba empeorando todo. Y avergonzada por lo que hizo, busca el perdón de los reyes, calmándola al decirle que ella solo fue una víctima más del que ahora no merece ser nombrado. Con la buena nueva, Anand se contacta con su hermana para avisarle de la cancelación de la boda para volver lo más pronto posible, reuniéndose las dos en un tierno abrazo. Y más allá que las cosas que se dijeron en la intimidad se quedarán para ellas solas, hay una cosa que se prometen mutuamente, y es el nunca más volverse a separar. Al día siguiente, la tía Pat se disculpa con Anil por no haberle hecho caso y le da su bendición para que esté junto con Pin como su novia. Con eso subsanado, solo quedaría una cosa más por hacer: hablar con su padre, el rey, para pedirle su bendición. Pero por más que su madre le pidiese que no lo haga y que Pin quisiese ir con ella para darle confianza y seguridad, Anil insiste en ir sola a decírselo, sintiéndose confiada de que él aceptaría. Todo iba bien hasta que menciona el nombre de Pin, y entonces, incrédulo, no muestra deseos ni intenciones de aceptar lo que salió de la boca de su hija.
y se mantiene distante en estricta reserva incluso de su esposa y demás hijos. Es más, tan fuerte fue que hasta Anil se estaba tanteando la idea de irse a Inglaterra con Pin si no la aceptaba. Pero una cosa era decirlo y otra muy distinta era hacerlo, y eso Pin lo sabía bien, tomando la decisión de ir ella misma a poder convencerlo con el respaldo de la tía Pat, solo para complicarlo aún más y dejando entrever que solo habría una forma de acabar con esto, una que dejaría a todos anonadados: expulsar a Pin del Palacio Real. De esta manera, nuestra historia llega a su triste final. O quizás no, porque Pin terminaría frente a un obituario lleno de recuerdos con Anil, mostrándose ante ella en lo que ahora sería su hogar. Pero, ¿cómo pasó esto? Bueno, todo se debe a que la propia Anil intentó convencer a su padre una última vez con la defensa de que, por más que la unión entre personas del mismo sexo aún no es aceptada por la sociedad, anhela con que lo sea algún día, porque el amor no discrimina género ni debería de serlo, asumiendo las consecuencias de lo que esto implicaría. Es tras sus palabras que el rey comienza a reflexionar sobre algo que tardó en reconocer. Por mucho tiempo, él nunca había considerado a ningún hombre digno de estar a la altura de su hija. เสด็จพ่อทรงเห็นว่าควรคู่กับอนิลหรือไม่ Esa hipótesis planteada por Anand le hace darse cuenta de que su hija siempre estuvo feliz al lado de Pin. Por tal motivo, decide darles su bendición. Aunque claro, tenía que hacerlo de una única manera. Y para eso, con la ayuda de la tía Pat, organizan la jugarreta de hacerle creer a Pin que estaba siendo exiliada por la familia real. Palmas inmensas a la tía Pat, a Preet y a Pia por ser tan buenas actrices. Mejor continuemos. Pasaron varias semanas hasta llegar al día del cumpleaños de Anil, quien deja lo mejor para el final. El regalo de Pin, que resultaría ser un anillo mucho mejor del que tiró tiempo atrás, teniendo la oportunidad ahora de corresponderle definitivamente y nunca más quitárselo de la misma forma que Pin jamás se quitó el suyo. Igualmente, todo terminó saliendo muy bien para todos, empezando por Wangfa, quien encontró, gracias a ellas, la valentía para expresarse libremente y rechace su boda con Monran. Luego con la tía Pat, quien se convirtió en alguien más abierto y paciente con sus nuevas aprendices, y la mejor de todas, cuando Anand anunció la venida de su hija al mundo, misma que era la más querida y consentida por sus tías Anil y Pin, a quienes debemos agradecerles por lo vivido a lo largo de este camino, uno que inició siendo un juego entre dos niñas de vidas muy diferentes, hasta que terminó convirtiéndose en la más grande historia de una lealtad atemporal. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Por una parte, siempre voy a resaltar el hecho de que estamos en unos tiempos en el que se ha ido ganando la aceptación a la comunidad LGTBI+ poco a poco en el público, al menos tanto en Tailandia como en gran parte del mundo. Muy al contrario de lo ocurrido aquí, donde al acontecer en las décadas del 50 y 60, dichas expresiones han llegado a ser condenables por la sociedad al ir en contra de lo que se consideraba ético y correcto, tanto así como ocurre en la realidad en mayormente países del Medio Oriente y en grupos conservadores. Por otra parte, resalto que hayan manejado dicha situación con el debido cuidado para también concientizar al público espectador que, más allá de estar a favor o no, pudiera identificarse con esta situación y darse cuenta de muchas diferencias y similitudes con nuestra actualidad. Con esto dicho, ¿qué es lo que más les gustó de The Loyal Pin? ¿Consideran que hay personas en el mundo que, a pesar del tiempo y el género, todavía mantienen su compromiso con su otra mitad? Coméntenlo abajo en los comentarios y no se olviden también de seguir las redes sociales que estarán en la descripción. Twitter, Instagram, TikTok y Spotify, donde se subirán soundtracks propios de cada una de las series acordes al desarrollo de su trama, tanto en inglés como en español, para que lo escuchen y se deleiten. De la misma forma, quiero enfatizar que, considerando la gran cantidad de series GL que estamos presenciando en los últimos días, voy a tratar de lo posible de acelerar el tiempo de producción para poderles traer muchas más series en el menor tiempo posible y también estar tan a la par de los ya mencionados estrenos que estamos viendo en estos últimos meses, en estos últimos días, que vaya que son en demasía. Con esto dicho, saludos desde Perú y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones a todos ustedes. Gracias.